Andy es un inmortal suicida que quiere morir, pero un día conoce a una chica maldita que mata todo lo que toca. Ahora, él aprovecha el riesgo de tocarla todos los días para poder finalmente terminar su larga relación y vida aburrida. Todo comenzó una mañana cuando una niña llamada Fuko acababa de terminar de leer el último capítulo de One Piece, y era tan malo que quería morir saltando de un puente. Sin embargo, Andy apareció detrás de ella para salvarle la vida mientras la miraba como si fuera un caramelo. Entonces, Fuko le apuntó con un cuchillo y le advirtió que moriría si la tocaba. Sin embargo, imprudentemente se dejó apuñalar para poder sacarla de la cornisa y preguntarle sobre su habilidad mortal. Después de dejarla en el suelo, anticipó los efectos de la habilidad, pero simplemente se cayó del puente y se estrelló contra un tren en movimiento. Al ver esto, Fuko comenzó a derrumbarse porque había arrastrado a otra persona a su desastre al no suicidarse rápidamente. En ese momento, la cabeza cortada de Andy apareció de la nada, dándose cuenta de que su capacidad era una fachada para proteger a los demás. Casualmente, regeneró su cuerpo como una luna superior, pero desafortunadamente no volvió a crecer su ropa. Entonces, Fuko le dio un puñetazo en la cabeza y salió corriendo pensando que era un zombie. Se sintió insultado por sus acusaciones de zombie, por lo que se impulsó y le agarró desde atrás mientras le dice que es un inmortal. En ese momento, la policía comenzó a acercarse, por lo que convirtió sus piernas cortadas en un avión a reacción y escapó con ella a la azotea de un edificio lejano. Allí, ella intentó escapar, pero él la sujetó boca abajo y amenazó con dejarla caer si no le contaba más sobre su habilidad. Sorprendentemente, ella no se dejó intimidar porque ya había planeado suicidarse ese día. Entonces, la hizo girar como un Beyblade hasta que ella finalmente accedió a contárselo todo. Ella explicó su triste historia pasada de cómo sus padres estaban a punto de irse de viaje al extranjero, así que les dio un beso de despedida. Pero solo unos momentos después, su avión de repente hizo un estallido destruyendo a todos a bordo, incluidos sus padres. Desde entonces, se dio cuenta de que las personas que la tocaban terminaban lastimadas, y cuanto más intenso fuera el contacto, peor sería la mala suerte que les esperaba. En ese momento, Andy comenzó a tocar sus atributos con la esperanza de conseguir el mayor golpe de mala suerte hasta ahora, y su deseo se cumplió cuando una caja de plátanos cayó encima de él. Con Andy aplastado en el suelo como una cucaracha, Fuko intentó huir, pero de repente resbaló con una cáscara de plátano y tropezó desde la parte superior del edificio. Al caer, se sintió triste porque estaba a punto de morir, sin poder llegar a experimentar algo romántico o ver correr la bola de acero de Jojo. Sin embargo, Andy saltó tras ella clavando sus huesos en el edificio para detener su caída mientras la llevaba en sus brazos. Después, expresó lo emocionado que estaba de finalmente encontrar a alguien que terminaría su larga y miserable vida. Luego, usó sus piernas como hélices y la llevó a su escondite, donde le pidió que se desnudara para poder usar su arma en ella, pero ella huyó, lo que provocó que él la persiguiera. Mientras corría, su abrigo fue arrastrado por un fragmento de metal, revelando su cabello estilo Rapunzel. Ella empezó a llorar porque nunca se había cortado el pelo debido a su habilidad. Entonces Andy decidió darle un corte usando una de las habilidades de su larga vida. Después de terminar, Fuko le agradeció por hacerla lucir como una waifu de anime. Sin embargo, Andy estaba felizmente anticipando el gran golpe de mala suerte que estaba a punto de ocurrir para atraparlo porque la abrazó durante 15 minutos. En ese momento, aparecieron unos misteriosos hombres con traje y su líder le cortó la cabeza a Andy y la puso en una cápsula de contención que detuvo su regeneración. Antes de que Fuko pudiera reaccionar, el líder la esposó y le explicó que ella también era una amenaza y su trabajo consistía en cazar personas con poderes. Él llamó a su poder una herramienta increíble para el asesinato, pero dijo que era basura, ya que podría contrarrestarse fácilmente si la tocan a través de la ropa. El hombre insistió en que Andy también buscaba sus poderes, pero Fuko lo defendió diciendo que no se parecía en nada a ellos. Luego intentó detenerla amenazándola con eliminarla, pero Fuko no se dejó intimidar por los hombres de traje de bajo presupuesto, mientras estaba ocupada sintiéndose culpable por haber sido su culpa que Andy fuera arrestado. En ese momento, un rayo atacó al hombre que sostenía a Andy y Fuko se dio cuenta de que era la mala suerte que les había dado el corte de pelo lo que los unía. Andy resurgió de las cenizas y se quitó un trozo de metal de la cabeza, lo que le dio acceso a las habilidades de combate que había cultivado durante 100 años, permitiéndole vencer a los idiotas de traje en cuestión de segundos. El jefe enemigo sabía que estaba perdido, así que recurrió a tácticas deshonestas y amenazó con matar a Fuko si Andy no ponía su mano sobre su cabeza de buena gana. Aunque Fuko le dijo que no se preocupara por ella, Andy la ignoró y arrojó su cabeza cortada hacia el hombre para salvarla. Pero como Fuko ya no era una princesa de Disney, ella corrió hacia él con un beso para desencadenar el mayor golpe de mala suerte visto hasta entonces. Andy rápidamente le dijo que huyera antes de que la mala suerte la golpeara.
golpeara, mientras sostenía al jefe en su lugar, permitiendo que un meteorito cayera sobre ellos, provocando que el edificio explotara. Después de la explosión, Fuko lloró porque pensó que Andy finalmente estaba muerto, pero salió del edificio con aspecto de que lo acababan de asar a la 20th parrilla. Al principio Fuko estaba muy feliz de verlo, y Andy se sorprendió de que un simple beso le trajera tan gran mala suerte. Luego sugirió que tuvieran intimidad para llevarlo al siguiente nivel, pero Fuko empezó a huir para mantener su inocencia intacta. No pasó mucho tiempo antes de que Andy la acorralara y expresara su deseo de desatar el mayor golpe de mala suerte de Fuko. Ella se dio cuenta de que él solo la estaba usando por sus poderes y se preguntaba cómo salir de la situación porque no quería tener su primera vez con un monstruo no muerto. Mencionó el hecho de que su abuelo no murió hasta 5 años después de que ella lo besó y explicó que la magnitud del desafortunado evento dependía de cuánto ella quisiera a la persona. Ella dijo que terminaría odiando a Andy para siempre si él intentaba imponerle algo, lo que significa que nunca tendría la oportunidad de tener una muerte adecuada. Andy se alejó mientras le decía que no la dejaría morir todavía. La llevó a una habitación que tenía más armas que el escondite de John Wick y mencionó que seguramente un segundo grupo aparecería ese día. Fuko pensó que los derrotarían fácilmente como lo hicieron el día anterior. Entonces le informó que no tenían ninguna posibilidad porque también tenían seres con superpoderes como ellos llamados negadores de su parte. Un rato después se fueron juntos en bicicleta y cuando apareció una grieta en el cielo, Andy le explicó a Fuko que el grupo que lo atrapó hace años, llamados Unión, se transportaban utilizando grietas como aquella. Un robot gigante los atacó de repente por detrás y Fuko intentó correr para salvar a Andy, pero un aspirante a Jackie Chan llamado Shen usó sus poderes para revertir sus movimientos. Se dio cuenta de que no podía moverse, entonces Andy intentó lanzar un ataque sorpresa contra el robot, pero de repente perdió todo movimiento en su cuerpo. El robot lo mandó a volar de un puñetazo y Fuko acusó a Shen de ser la causa de su parálisis, pero Andy dijo que era el robot gigante el que lo hacía usando sus poderes. Andy entró en un brutal combate de boxeo con el robot hasta que el robot le arrancó la cabeza a Andy. Shen le explicó a Fuko que el grupo para el que trabajaba Unión eran un equipo especial de 10 negadores que estaban exentos de ser cazados con la condición de que cumplieran misiones. Fuko se emocionó porque sintió que convertirse en miembro le impediría a ella y a Andy ser cazados, pero el niño robot le dijo que todos los asientos estaban ocupados y trató de acabar con ella de un puñetazo, pero Andy la salvó. Fuko tocó el pecho de Andy y les dio un poco de distancia antes de advertirles que un enorme golpe de mala suerte estaba en camino. En ese momento un enorme tren cayó sobre ellos provocando una explosión que extrañamente no dañó a los miembros de la Unión. Persiguieron a Andy hasta un edificio donde descubrió los poderes del robot, pero vio algunos explosivos que destruyeron el edificio. Cuando el niño robot llegó para acabar con Andy, este lo eliminó disparándole en la cabeza con un dedo desprendido. Luego se metió en una pelea de lucha libre con Shen y trató de acabar con él con su espada, pero Shen detuvo su movimiento justo a tiempo. Shen también evadió el desafortunado ataque de Fuko y dijo que le ofrecería a uno de ellos un lugar en la Unión en lugar del niño robot. Andy le dijo a Fuko que tomara un lugar, pero ella se negó y dio un discurso apasionado sobre cómo quería hacer algo para recompensarlo por haberla salvado. Al ver esto, Shen decidió ayudarlos a matar a otro miembro de la Unión para que ambos pudieran unirse al grupo. Les dio todos los detalles que necesitaban para encontrar a otro miembro del grupo y regresó a su base. Después de irse, Andy le dijo a Fuko que no volviera a hacer algo así y habló sobre sus planes de viajar a Rusia para matar al miembro de la Unión. Algún tiempo después, Andy y Fuko viajaban en un yate camino a Rusia y algunos aviones enemigos comenzaron a atacarlos. Andy se cortó uno de sus brazos y lo convirtió en un lanzacohetes que destruyó uno de los aviones. Fuko preguntó si eso significaba que estaban en la Unión, entonces le recordó que tenían que desanimar a alguien que llevara un emblema de la Unión para unirse oficialmente al grupo. Andy redujo su objetivo a 3 negadores, incluida una dama con el poder de crear barreras invisibles que utilizó para derrotarlo hace varios años. Le dijo a Fuko que estarían perdidos si se la encontraban, y esto le hizo darse cuenta de que incluso Andy tenía personas contra las que era débil. En ese momento, la dama de cabello rosado de la Unión disparó un gran misil desde su planta, que destruyó su bote, causando que Fuko quedara atrapada debajo de unos escombros en el agua. Andy la salvó con sus habilidades de no muerto, y cuando regresaron a la superficie le dijo que levantara las manos porque ambos se estaban rindiendo ante el enemigo. Sin embargo, Andy dijo que todo era una artimaña para ver si podía controlar su desbloqueo y le contó sobre el boca a boca que le dio mientras ella estaba inconsciente. Al oír esto, Fuko se asustó y su desbloqueo provocó que una ola de agua masiva los lanzara a ambos a la cima del avión enemigo, donde Andy destruyó al piloto usando un movimiento
entrenamiento especial de espada sangrienta llamado Luna Creciente Carmesí. Viajaron en el avión hasta que llegaron a un determinado bosque donde el avión explotó y Andy salvó a Fuko usando una técnica de aterrizaje especial que destrozó todos sus huesos. Después de que Andy se fue a buscar algo de comer, unos tipos rusos vinieron a molestar a Fuko. Entonces ella huyó y llegó a un lugar en la playa donde vio a una chica peculiar. La niña se jactó de su pintura y le entregó a Fuko un tablero de pintura para que se uniera a ella. Cuando terminaron de pintar, Fuko le contó lo miserable que era su vida, hasta que conoció a Andy, quien la ayudó a cambiar, pero la niña de repente se elevó al cielo utilizando una barrera. Andy se abalanzó sobre ella, pero ella lo envió volando usando su barrera. Cuando aterrizó en el suelo, le dijo a Fuko que la niña en realidad era Gina, el negador que lo venció hace varios años. Gina se puso su sombrero y su aura se puso a cultivar caminando lentamente por una escalera hecha de su barrera. Gina corrió hacia Andy para intentar abrazarlo, pero él la detuvo amenazándola juguetonamente con cortarla con su espada. Fuko preguntó si ella fue quien atrapó a Andy hace 50 años, y Gina estuvo de acuerdo antes de revelar que lo observó durante todo su cautiverio. Fuko estaba confundida por el hecho de que ella tenía la apariencia de una joven, y Andy intentó decirle la verdad sobre la edad de la bruja, pero Gina lo detuvo con un ataque de barrera mortal. Gina le dijo a Fuko que se enamoró de Andy primero y narró la historia de cómo se sintió atraída por la personalidad despreocupada de Andy después de que ella lo atrapó. Dijo que había perdido su rastro después de que escapó hace 40 años, pero lo encontró gracias a sus recientes aventuras con Fuko. Andy interrumpió su monólogo lanzándole ataques con granadas. Ella fácilmente resistió los ataques y caminó hacia él mientras le decía que quería que él solo ocupara el escaño de la Unión. Andy la detuvo usando una granada aturdidora y trató de asestarle varios ataques, pero ninguno de ellos pudo penetrar su barrera, por lo que corrió más profundamente dentro del bosque. Mientras Gina se acercaba a ellos, él trató de descubrir qué estaba negando para formar sus barreras, hasta que lo derribó usando su sombrero como arma. Gina sujetó su mitad inferior usando sus barreras y le dijo que se diera por vencido con Fuko, pero Andy dijo que nunca la dejaría morir hasta que él lo hiciera. Al oír esto, Gina caminó hacia él con su sombrero girando como una motosierra, y ella dijo que tomaría su cabeza, tal como lo hizo hace 50 años. Le dijo a Fuko que había descubierto su habilidad y de repente le cortó la cabeza, provocando que su sangre se derramara por todos lados. Explicó que la habilidad de Gina se llamaba Unchange, ya que le permitía manipular el cambio en el aire, y señaló que sus ataques ahora eran visibles gracias a su lluvia de sangre. Fuko atrapó su cabeza y de repente recuperó su cuerpo debajo de su camisa, permitiéndole presionar su pecho desnudo sobre su cuerpo. Gina intentó atacar a Andy, pero él esquivó sus manos en el aire porque ahora estaban visibles para él. Intentó hacer una estrategia con Fuko mientras volaban, pero se golpeó la cabeza contra un campo invisible antes de que un enjambre de rayos láser cubriera el área. Gina se acercó a ellos una vez más con su sombrero de motosierra, pero Andy bloqueó su ataque con su espada. Andy se alejó de ella y le dijo a Gina que no dejaría que Fuko muriera hasta que la hiciera enamorarse de él para que pueda concederle la muerte que desea. Esto hizo que Gina se enfureciera aún más, por lo que les lanzó ataques y Andy esquivó repetidamente hasta que finalmente contraatacó cubriendo su campo de fuerza con su sangre. Como la visión de Gina estaba dañada, crearon un agujero en su campo de fuerza y Fuko arrojó la cabeza cortada de Andy dentro, provocando que fueran golpeados con una explosión láser masiva debido al desbloqueo almacenado de Fuko. Cuando la vida de Gina comenzó a desvanecerse, le contó a Fuko lo hermosa que era su pintura y ella lloraba mientras les decía que se fueran para que no vieran su horrible rostro envejecido. En cambio, Andy le dijo que se veía hermosa y la besó. Un rato después, Fuko lloraba desconsoladamente mientras sostenía la chaqueta de la Unión de Gina. Entonces, Andy le dijo que Gina siempre había deseado morir. Dijo que le prometió que la pondría en lo más alto de su lista de objetivos cuando escapó de la prisión y agradeció a Fuko por ayudarlo a liberarla con su desbloqueo. En ese momento, un monstruo gigante apareció de una grieta en el cielo y los llevó a la sede de la Unión. Mientras caían del cielo, Andy intentó atacar a los miembros de la Unión con sus balas de dedo, pero todos contraatacaron y él aterrizó en un asiento de su mesa. Una mujer enmascarada llamada Whis le dio la bienvenida a la Unión y a los demás miembros del grupo. Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ishin, Top y Nico los observaron de cerca. En ese momento, Tatiana golpeó a Andy contra la pared y Billy le dijo que se calmara porque las peleas entre los miembros del grupo eran estrictamente prohibidas. Sin embargo, vio que sus manos ya habían sido cortadas en pedazos por Andy y Whis usó su habilidad para evitar que las cosas empeoraran. A medianoche, Whis invocó a un monstruo llamado Apocalipsis que reveló que había 6 misiones disponibles. La primera misión es capturar a un Uma llamado Burr y el premio fue la adición de un 1/10 escaño para la Unión. La segunda es capturar al humano
Nomad llamado It, siendo la recompensa la ubicación de un negador llamado Unburn. La tercera misión consistía en neutralizar a un Numa llamado Language, y la recompensa era unificar los idiomas del mundo. La cuarta era capturar a un negador llamado Unseen, y la recompensa era la ubicación del Uma llamado Call. La quinta misión era localizar al Uma llamado Past, y la recompensa era la ubicación de un artefacto llamado Rebelión. La última misión de la lista era capturar a un Uma llamado Spoil, y el premio era la ubicación de un negador llamado un Reaper. Apocalipsis dijo que si no se completaban todas las misiones antes de finales de agosto, la pena sería la adición de un Numa llamado Galaxy al mundo. Cuando Top le explicó a Fuko que era Apocalipsis, ella dio un discurso apasionado sobre cómo necesitaban dejar de seguir sus órdenes, pero Whis la calló diciéndole que tenían que hacer esas misiones para que pudiera matar al dios del otro lado del libro del Apocalipsis. Al ver que Fuko no estaba satisfecha con su respuesta, Whis le dijo que necesitaba convertirse en el número 1 en la unión, obteniendo la mayor cantidad de resultados. En ese momento, Andy agarró a Apocalipsis y le preguntó cuál era la misión más difícil, por lo que recomendó la misión de capturar a Spoil. Andy inmediatamente aceptó la misión y reclutó a Shen para que fuera el tercer hombre de su equipo. Un tiempo después, Shen le dijo a Andy la importancia de usar un uniforme de la Unión, pero él dijo que no necesitaba uno. De repente, la alarma comenzó a sonar cuando un Uma llamado Clotty escapó de su celda. Cuando Clotty los atacó, Andy lo noqueó, pero luego se apoderó del cuerpo de Mui. Una Mui corpulenta comenzó a hacer atacar a Andy y Shen, por lo que Fuko usó su mala suerte para hacer que un ladrillo cayera sobre su cabeza. Con Mui inconsciente, el Uma abandonó su cuerpo y se aferró a Andy como un traje y corbata, que no se destruyó ni siquiera cuando fue golpeada por una enorme explosión de mala suerte. Un tiempo después, Nico fue informado por su criada que Spoil fue visto en Nueva York, y Andy se emocionó porque quería comer algunas hamburguesas americanas durante la misión. Algunas horas después, Andy y Fuko condujeron por las calles de Estados Unidos y estaban ambos encantados con la vista. Mientras viajaban, Fuko leyó los detalles de su misión en la carta de búsqueda, lo que reveló que su destino era la ciudad de Longjing. En ese momento apareció Shen y le informó que Spoil tenía una legión de zombies, y cuando ella le preguntó si tenían alguna posibilidad, reprodujo una grabación de video de algunos agentes que quedaron destruidos mientras investigaban el área hace un tiempo. Esa noche, Shen se reunió con Fuko en un lugar privado y le aseguró que él y Andy se encargarían del Spoil. Sin embargo, Fuko dijo que quería ayudar porque completar la misión les otorgaría información sobre dónde encontrar a un Reaper, y sintió que un Reaper tendría conocimiento de cómo resolver los problemas de muerte de Andy. Cuando ella le preguntó a Shen por qué había aceptado la misión, él dijo que quería ver a Victor, el dios de la victoria. Al día siguiente, llegaron al pueblo de Longjing y Andy destruyó las murallas con un lanzamisiles, provocando que los zombies carguen contra ellos. Andy condujo a través de la horda de zombies y llegó al centro de la ciudad, donde utilizó una técnica de espada sangrienta llamada Luna Creciente Carmesí para destruir un montón de zombies. Luego encontró un zombie que no estaba completamente transformado, por lo que decidió usarla como guía para Spoil. Sin embargo, Shen le advirtió que tuviera cuidado, porque el Uma ya había activado su capacidad y señaló que el Uma impuso su gobierno a cualquiera que se metiera dentro de su rango sin excepciones. Andy entonces notó que había aparecido un temporizador en su estómago, y cuando el temporizador llegó a cero, la piel de Andy comenzó a pudrirse de una manera que ni siquiera su capacidad de regeneración pudo detener. En ese momento, Andy le dijo a la pandilla que se iba a casar con la mujer zombie y estaban confundidos. Entonces explicó que su cuerpo mitad zombie le permitía entender su idioma, y la mujer zombie había prometido decirle dónde estaba Spoil si se casaba con ella. Fuko aprobó la moción, y cuando Andy se adelantó, Shen le recordó que el objetivo de la misión era capturar a Spoil y no acabar con él. Fuko entonces notó a un niño no zombificado en una alcantarilla, y cuando lo persiguió, Shen le impidió acercarse más a él para que no se viera afectada por la habilidad de Spoil. Sin embargo, el niño les apuntó con un arma y los acusó de ser agentes enviados a matar a él y a sus amigos. Fuko sintió tanta lástima por el niño que saltó al alcance de Spoil para abrazarlo, y Shen también entró en el rango. Entonces, a ambos les aparecieron temporizadores en el cuerpo. En otro lugar, Andy celebró su ceremonia de boda con una chica zombie, y ella le rogó que sacara a sus amigos zombies de su miseria antes de mostrarle una estatua donde Spoil se escondía. Cuando Andy atacó la estatua, Spoil salió en su verdadera forma monstruosa, que era básicamente una versión de baja calidad del titán colosal. Andy atacó al monstruo repetidamente con la campana de la ciudad y motivó a los zombies para cargar contra él. En la alcantarilla, Fuko se presentó al chico y él se presentó a ella como Ken. Dijo que tenía que proteger a sus amigos porque era el mayor entre ellos,
ellos, y Fuko le aseguró que lo protegería antes de preguntarle qué pasó allí. Hace una semana, Ken y la gente de Longing se lo estaban pasando bien, antes de que Spoil apareciera y transformara a su gente en zombies. Al ver lo sucedido, la maestra de Ken lo llevó a él y a sus amigos a ese búnker de emergencia y les aconsejó que persiguieran sus sueños antes de convertirse en zombies. Una de las amigas de Ken, llamada Miai, comenzó a llorar y notaron que sus números estaban a punto de llegar a 0. Entonces Ken la consoló hablándole de sus sueños de convertirse en florista. Cuando la niña se animó, Fuko notó que sus números volvieron a subir y luego escucharon un ruido de la batalla de Andy en la superficie. Cuando subieron a echar un vistazo, se sorprendieron al ver a los zombies apoyando a Andy mientras utilizaba todos los movimientos más grandes contra el monstruo. Andy les encargó que cuidaran a su nueva novia zombie y el niño reconoció a la señora zombie como su maestra. Cuando Miai abrazó a la maestra, le agradeció por proteger a sus estudiantes y de repente un zombie chocó contra Fuko. Cuando ese zombie atacó a Spoil, murió de mala suerte, y cuando Andy vio esto, ordenó a los zombies que tocaran a Fuko para que se convirtieran en bombas. Mientras Fuko discutía, la maestra de repente la abrazó y con lágrimas en los ojos, Fuko la abrazó con sus manos desnudas. Mientras el maestro corría hacia Spoil, Fuko les advirtió que un gran golpe de mala suerte venía, pero Spoil la agarró de todos modos, provocando que cayera en un edificio lleno de explosivos. Después de la explosión, Fuko tocó a todos los atacantes zombies. Mientras tanto, Shen puso a Ken y sus amigos nuevamente en el búnker para su protección. Cuando Fuko y ella le dijeron a Andy que habían sido afectados por la maldición de Spoil, dijo que deberían dejar de capturarlo y centrarse únicamente en detenerlo. En ese momento, Spoil absorbió a todos los zombies de la zona, provocando que se transforme en una forma de monstruo diferente y disparó una enorme explosión que corroyó la estatua de la Libertad a kilómetros de distancia. Moy le informó a Shen y a los demás que no le permitieran golpearlos con ese rayo, pero Spoil les hizo esto difícil, ya que los bombardeó con numerosos rayos a la vez. Al notar que su brazo fue alcanzado por el ataque, Andy se lo cortó y se dio cuenta de que el ataque significaba la muerte instantánea para los seres vivos, porque los corroyó instantáneamente. Cuando cargó contra Spoil, lo derribó y lo golpeó en el suelo antes de acercarse a Shen y Fuko con su cabeza extendida. De repente, Shen huyó y el monstruo comenzó a dar un discurso aburrido sobre cómo iba a reducir todo a polvo. Entonces, Fuko le predicó sobre cómo nunca se dejaría morir hasta que lograra sus sueños, y esto hizo que sus números aumentaran. Shen dijo que su sueño era convertirse en la mayor creación y golpeó a Spoil en la cabeza con su personal, provocando que sus números aumenten dramáticamente. Mientras atacaba al monstruo, Andy le advirtió que no se acercara a él para no lastimarlo, pero Shen dijo que estaba bien porque se dio cuenta de que el campo de Spoil era solo eficaz alrededor de su cuerpo. Luego usó su bastón llamado Kinko para atacar a Spoil nuevamente desde la distancia, antes de explicar que era un artefacto especial excavado en China, que podía expandirse y contraerse a voluntad. Restringió los movimientos del monstruo usando su habilidad y lo golpeó en la cabeza varias veces, dejándolo confundido por su habilidad. La verdadera naturaleza de la habilidad de Shen, la falsedad, era que él negaba cada pensamiento que entraba en la mente de su oponente con la única condición de que tuviera cariño a su objetivo. Cuando Spoil intentó atacarlo con su láser de desintegración nuevamente, Shen negó la acción. Habló de lo emocionado que estaba de enfrentarse a Spoil, porque pronto vería a Victor en acción. Mientras Shen continuaba luchando contra el monstruo, Andy tocó la piel de Fuko para que volviera a ser un explosivo humano, pero ella se sobresaltó tanto que le dio una bofetada en la cara. Cuando Andy se acercó al monstruo, de repente cayó en una grieta en el suelo, y cuando Shen fue a verlo, Spoil contrarrestó su habilidad creando una cortina de humo que bloqueaba su campo de visión. Fuko explicó que nada se echaría a perder en el espacio, ya que era un vacío que no tenía humedad. Entonces, Shen dio un plan para transportar a Andy y Spoil al espacio donde su habilidad sería inútil. Shen compartió este plan con Andy e insinuó que tendría que transformarse en su forma de dios guerrero, ya que su forma normal no podría soportar el viaje. Después de obtener algunas coordenadas de Mui, Andy usó el bastón Kinko para transportarse a sí mismo y a Spoil en el espacio, y le entregó a Shen su limitador en el camino. En el espacio, Spoil se dio cuenta de que su habilidad principal había sido contrarrestada, pero le disparó a Andy en la cara con su láser desintegrador. Sin embargo, Andy se regeneró instantáneamente y se transformó en su forma de dios de la guerra, que tenía cabello largo como una transformación poderosa. En esta forma, destruyó fácilmente a Spoil y envió su cabeza al suelo antes de decidir divertirse un poco. Cuando Mui le informó a Shen que la misión estaba completa, envió a Ken y sus amigos lejos, y Andy hizo una entrada dramática. Shen transportó el núcleo de Spoil a la base y se preparó para enfrentar al dios de la guerra. Victor comenzó a experimentar cambios cuando Andy intentó tomar el control de su cuerpo
cuerpo nuevamente, y él se dio cuenta de que Fuko era por quien Andy estaba luchando, así que se acercó a ella. Shen intentó detenerlo, pero él eludió su habilidad y lo eliminó fácilmente. Al ver esto, Fuko tocó a Victor en su cuerpo para activar su habilidad de desbloqueo, pero sorprendentemente no le pasó nada. Cuando Victor intentó atacarla, ella le dio un discurso apasionado a Andy, recordándole todas las cosas que planeaban hacer juntos, pero una vez más su acción no sirvió de nada. Sin embargo, Shen utilizó un movimiento de Kung Fu para enviar a Victor a volar por los aires, y luego los otros miembros de la Unión aparecieron para enfrentarse a él. El equipo de la Unión lo abrumó con ataques mortales, pero Victor se recuperó creando un nuevo cuerpo, y Whis se acercó a él para tener un duelo de espadas 1 contra 1 con él. Victor y Whis chocaron espadas intensamente, y ella finalmente logró partirlo por la mitad. Desafortunadamente eso no fue suficiente para detener a Victor, ya que disparó algunas balas con los dedos hacia Fuko y Shen. Top demostró ser más rápido que un rayo, ya que los sacó del camino antes de que las balas pudieran alcanzarlos. Victor intentó detenerlo aplastándolos con Kinko, pero Shen hizo que el bastón se encogiera antes de que pudiera caer sobre ellos. Fuko agradeció a Top por salvarlos y dijo que no había problema, pero le molestaba el hecho de que estaba corriendo sin rumbo como un pollo sin cabeza. Cuando ella le preguntó cómo podían detener a Victor, él dijo que no tenía idea porque la última vez solo lo lograron con la ayuda de Gina. Fuko le pidió a Top que la llevara con Andy, pero él le advirtió que él no era el mismo Andy que ella conocía. Shen le entregó a Andy la tarjeta limitadora y un arma para protegerse, así que corrió hacia el campo de batalla una vez más. Al ver que no podía detenerla, Top actuó como su transporte personal y tuvieron una charla amistosa entre ellos mientras corrían juntos. Mientras tanto, los guerreros de la Unión estaban lanzando sus mejores ataques contra Victor, pero él niveló las probabilidades creando clones de sí mismo, lo que le permitió enfrentarse a todos los miembros en igualdad de condiciones. Cuando Fuko y Top llegaron, ella le dijo que el verdadero Victor era el que estaba luchando contra Whis, y cuando él le preguntó cómo lo sabía, ella dijo que se dio cuenta de que llevaba el taparrabos ridículo de Andy cuando le arrancaron los pantalones. De repente saltó sobre Victor de tal manera que sus atributos desnudos quedaron presionándolo, y les explicó a los demás que el movimiento sospechoso aseguraba que sería golpeado con una enorme ola de mala suerte, sin importar cuánto le desagradara. Al escuchar esto, Whis dijo que traería de vuelta al verdadero Andy por una fracción de segundo, y le dijo a Fuko que aplicara su habilidad cuando lo hiciera. Victor dijo que nunca dejaría que Andy volviera a tomar el control, y creó varios clones más para atacar a Fuko. Sin embargo, el escuadrón de la Unión destruyó a los clones que los rodeaban, y Whis cargó contra él con una espada. Cuando Victor bloqueó su ataque, ella ordenó a los demás miembros de la Unión que protegieran a Fuko a toda costa, antes de atacarlo nuevamente. Fuko intentó usar la persuasión para traer de vuelta a Andy, y Victor intentó callarla disparándole una bala con el dedo en la cara, pero Top le dio una patada en la mano antes de que pudiera apretar el gatillo. Después de pensar en el tiempo que pasó con Andy, Fuko le disparó a Victor en la cabeza y metió su mano dentro del agujero de la bala, mientras le decía a Andy que le había dado el golpe de mala suerte más grande que jamás había visto. Cuando Andy tomó el control de su cuerpo, besó a Fuko y prometió continuar su relación más tarde. Fuko advirtió a todos que su mala suerte se avecinaba, por lo que huyeron y Victor intentó perseguirlos, pero Shen lo detuvo usando su habilidad. En ese momento apareció una enorme ola de meteoritos y destruyó a Victor junto con la ciudad, y después de la explosión, Fuko entró en los escombros para devolver la tarjeta limitadora de Andy en su cabeza. Algunas horas después, Fuko se despertó en una cama de hospital y le gritó a Andy por ser imprudente. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras le decía lo asustada que estaba de terminar sola de nuevo, y Andy le dio una palmadita en la cabeza mientras le agradecía por haberlo traído de vuelta a su sentido. Andy le mostró algunas cartas que le había dejado el grupo de Ken y le informó que el grupo ahora sería atendido por el orfanato de la Unión. Después de holgazanear un rato, los tortolitos regresaron a la sala de reuniones, donde Apocalipsis anunció los resultados de las 6 misiones que se les dieron. En un edificio abandonado en algún lugar, un hombre con un parche en el ojo tenía el negador invisible atado en una silla con sangre goteando de su cuerpo invisible, y señaló que Unseen tenía la capacidad de transformarse a sí mismo y a todo lo que él reconoce como su propiedad en invisible cerrando los ojos. Dijo que se abrió el estómago porque no quería que huyera, y luego prometió desactivar su habilidad si se une a su facción. En la mesa redonda de las instalaciones de la Unión, Fuko se sorprendió cuando Apocalipsis anunció los resultados de la misión y se dio cuenta de que su sueño duró hasta el 31 de agosto. Apocalipsis anunció que habían completado con éxito la primera misión, que consistía en capturar el Uma Burn, y como recompensa obtendrían un
un 10º asiento en la mesa redonda, que sería tomado por otro negador. Además, tuvieron éxito en la segunda misión, que consistía en capturar a Luma It, y como recompensa, reveló la ubicación del negador Unburn. El equipo también tuvo éxito en la tercera misión al derrotar a Luma Language, y como recompensa Apocalipsis unificó todos los idiomas del mundo al inglés. Para confirmar este premio, Shen le habló algo de chino a Mui, pero ella no tenía idea de qué estaba diciendo, por lo que obtuvo la confirmación que necesitaba de que todos los no negadores no podían hablar cualquier otra cosa que el inglés. Apocalipsis continuó anunciando que completaron la cuarta misión y Alpo, capturar a Luma Past, y como premio les dio la ubicación del artefacto Rebelión. Bestia luego anunció que completaron la quinta misión capturando a Spoil, y él les dio la ubicación de un Reaper como recompensa. Esto hizo feliz a Fuuko, ya que ahora tenían una oportunidad de curar a Andy, pero Andy no parecía importarle en absoluto. Desafortunadamente el equipo falló en la misión final, que era encontrar a Unseen, y Andy señaló que todos los investigadores enviados tras Unseen aparecieron muertos antes de suponer que un Reaper había capturado a Unseen. Como penalización por no completar esa misión, Apocalipsis agregó a un enorme Uma llamado Galaxy y lo envió a la superficie. Whis invocó a un Uma llamado Move, que transportó a todos a Australia. Cuando llegaron allí, Whis le explicó a Fuuko que tenían que lidiar con el Uma añadido como un castigo porque siempre tuvieron reglas que llevaron a la ruina de la humanidad. Justo entonces, Galaxy creó un sistema solar y Nico formó un equipo de científicos no negadores que trabajaron para él para transferir algunos conocimientos sobre el nuevo mundo directamente en su cerebro. Después de la transferencia, Nico informó al equipo que algunos extraterrestres que fueron creados por Galaxy estaban invadiendo la Tierra y un gigante feo extraterrestre exigió la rendición de la humanidad. Tras escuchar su discurso de villano, Whis usó su capacidad de injusticia para hacer que las naves alienígenas se destruyan entre sí y le dijo a Andy y Fuuko que podían permitirse comprar otra penalización porque ya estaban en su número 99, porque la penalización número 100 traería el fin del mundo. Dijo que su mayor prioridad en este momento era asegurar un 11º miembro porque si no llenaban el asiento en 3 meses, recibirían otra sanción. Después, asustó al extraterrestre con un discurso aterrador y asignó a Andy, Fuuko y Tatiana localizar a un Reaper. Varios días después, Fuuko estaba en un centro comercial asombrada por la cantidad de celebridades a su alrededor, cuando Andy apareció con un traje deslumbrante y trató de burlarse de ella. Un tiempo antes, el dúo viajaba en un avión de lujo y Andy le informó a Fuuko que una subasta en el mercado negro era una acción que se ocupaba de los negadores que la Unión no había podido manejar. Los chicos son mafiosos de todo el mundo y siempre han tenido la subasta en lugares aleatorios, lo que dificultó encontrarlos, pero Whis logró localizarlos. Andy dijo que la próxima subasta se realizaría a medianoche del día siguiente en un crucero de lujo atracado en el puerto de Río de Janeiro, y su plan era infiltrarse en la nave como invitados usando los 3 pases que Nico hizo en un intento de encontrar a un Reaper. Señaló que necesitarían algunos disfraces porque solo unas pocas celebridades estaban permitidas en el evento. De vuelta al presente, Fuuko se asustó cuando probó los atuendos sospechosos que Andy eligió para ella y le explicó que estaba tratando de causarle algo de mala suerte tocando su piel revelada. Fuuko recordó su discusión anterior con Whis donde expresó su preocupación de que sería una carga para Andy y Tatiana durante la misión, pero Whis le dijo que creía que su mala suerte eventualmente se volvería lo suficientemente poderosa para derrotar a Dios. Ella quería que Fuuko trabajara más con Andy y se enamorara de él para poder volverse lo suficientemente fuerte como para revertir el Ragnarok que se acercaba rápidamente. En el presente, Fuuko eligió una versión sencilla del atuendo para ocultarse, y mientras se alejaban del centro comercial, Andy comenzó a asustarla nuevamente. Entonces ella usó su mala suerte para hacerle entrar en razón. Mientras estaban sentados en la orilla, Andy admitió que no estaba seguro de cuál era el dueño original de su cuerpo entre él y Víctor, pero Fuuko prometió que siempre lo traería de vuelta sin importar cuántas veces Víctor tomara el control. Cuando tuvo la libertad de ayudar a Andy a levantarse, pero no llevaba guantes, así que su mala suerte se activó cuando ella lo tocó, provocando que Tatiana apareciera de la nada y lo aplastara. Tatiana dijo que el plan era que el dúo de no muertos y desafortunados se infiltrara en el sitio de subastas como pareja casada, mientras investigaba el exterior de las instalaciones. Algún tiempo después, Fuuko y Andy entraron en ese edificio de subastas vistiendo sus disfraces, y cuando llegaron al salón de baile, Fuuko se asustó cuando escuchó a algunos nobles hablando casualmente de los Suma. Fueron a una parte relajante del edificio donde Andy explicó que podían hablar inglés gracias a un aparato que les dio Shen. Fuuko se preguntó si las personas que estaban siendo subastadas llevaban una vida miserable como ella, y Andy le dio una charla motivadora antes de decir que estaba del lado de la Unión.
reunión. En otro lugar, Henry Perr se hizo pasar por una pareja casada con su asistente, Latla, y cuando algunos guardias intentaron dispararle, él los destruyó en un abrir y cerrar de ojos, antes de llamar a los otros miembros de su grupo, Feng y Creed. Tatiana los vio conspirando, así que informó al equipo que 4 negadores se habían infiltrado en el barco. Whis explicó que eran un grupo de cazadores de negadores que recolectaban negadores por fuerza, como parte de su misión para vengarse del mundo. Fuko saltó sobre la espalda de Andy mientras se preparaban para enfrentar al grupo de villanos. Andy corrió al salón de baile cargando a Fuko en su espalda y noqueó a un guardia que intentó detenerlo antes de ordenarle a Tatiana que le entregara su espada. Pronto llegó a un pasillo donde algunos guardias comenzaron a dispararles con balas, y cuando Tatiana le entregó su espada a Andy, Fuko creó un desbloqueo de explosión que los llevó a una parte inferior de la nave. Andy corrió por unas escaleras con Fuko en su espalda y llegó a un pasillo que estaba lleno de dinamita, que explotó inmediatamente. En otro lugar, un chico negador llamado Chikara estaba siendo acorralado por un guardia, y él detuvo al guardia usando su habilidad, pero cuando intentó huir, el guardia comenzó a moverse de nuevo. Se dio cuenta de que no podía detener al guardia y escapar al mismo tiempo, así que se preguntó qué haría. Hace algún tiempo, Chikara se asustó cuando notó que todos en su escuela, aparte de él, ahora hablaban inglés, y cuando despotricaba en japonés, de repente fue tomado como rehén por un grupo de hombres trajeados. En el presente, Chikara comenzó a temblar cuando se dio cuenta de que el efecto de sus poderes había desaparecido, y el guardia yakuza intentó dispararle en la pierna, pero fue sacado por un Reaper. Cuando un Reaper se acercó a él, señaló que la habilidad de Chikara le permitía detener el movimiento de los demás siempre y cuando él no se moviera, y dijo que Chikara era el negador de tipo restringido que había estado buscando. Chikara intentó actuar como una persona normal hablando un inglés terrible, y Creed no lo creyó, así que decidió ponerlo a prueba apuntándole con una ametralladora. Mientras contaba regresivamente desde 5, Chikara temió por su vida, pero cuando Creed abrió fuego, Andy lo protegió de las balas con su cuerpo. Fuko también saltó a la escena y le dio a Chikara el dispositivo de corbata que le permitió comprender su idioma. Un Reaper cortó a Andy en la garganta, lo que le provocó una hemorragia, y él dijo que la herida de Andy no se curaría hasta que muriera. Cuando Andy intentó cortarle la cabeza, un Reaper dijo que no tenía sentido porque su habilidad anuló todas las habilidades curativas, y les dijo que le entregaran a Chikara para que pudieran eliminarlo y transferir sus habilidades a alguien más útil. Sin embargo, Andy cargó contra él, y cuando Fuko le cortó la cabeza, le propinó un Nuechonolom, cabezazo literal volador hacia un Reaper. Tatiana hizo una entrada dramática al estrellar a Creed contra una pared, y Andy intentó eliminar a un Reaper usando una de sus técnicas de espada, pero él esquivó y cortó sus brazos. Andy intentó contraatacar impulsando sus brazos hacia un Reaper, pero Latla bloqueó su ataque usando su habilidad. Un Reaper elogió a Andy y Fuko por tener agallas, y dijo que Chikara era un cobarde perdedor que merecía morir porque su propia cobardía no le permitió usar sus poderes adecuadamente. Luego habló de sus planes para apoderarse del país, y Andy logró sacar a Latla de la ecuación salpicándole un poco de sangre en los ojos. Sin embargo, Reaper le lanzó una espada a Chikara y Andy intentó bloquearla, pero pasó directamente a través de su brazo hasta el estómago de Fuko. Andy estaba a punto de desatar su forma de bestia de batalla sobre él, pero Fuko lo detuvo y Reaper abandonó el área cuando aparecieron unos guardias armados. Cuando los guardias intentaron dispararles, Chikara recordó las últimas palabras de su madre, y esto le permitió detener las balas usando una versión mejorada de su habilidad inmóvil. Mientras tanto, Creed disparó su ametralladora contra Tatiana, pero la bala no pudo penetrar su armadura, por lo que le lanzó una granada. La granada tampoco le hizo ningún daño, y ella intentó arrancarle la cabeza de un puñetazo, pero Feng bloqueó su ataque, lo que le permitió a Creed lanzarle aún más granadas. Mientras Tatiana se preguntaba cuál era la habilidad de Feng, de repente él la empujó al suelo y se dio cuenta de que su armadura había sido agrietada de alguna manera por su habilidad. Andy luego le informó que Fuko fue herida por un Reaper y dijo que necesitaban matar a un Reaper en la siguiente hora, porque Fuko solo tenía ese tiempo restante para vivir. Al oír esto, Tatiana recordó el encuentro que tuvo con Andy cuando se conocieron por primera vez, y después de la reunión de ese día, llamó a Andy a una sala privada para tener un duelo con él. Allí le dijo a Andy que nunca lo aceptaría como miembro del equipo por destruir a Gina, y mientras ella lo atacaba con sus brazos robóticos, dijo que no tenía idea de los sentimientos que tuvo por él durante 40 años. Sin embargo, Andy dijo que sabía que ella estaba enamorada de él y la mató a pesar de eso. Entonces Tatiana le lanzó una lluvia de golpes para vengarse. Cuando un brazo robótico se acercó a Fuko, Andy logró salvarla usando su mitad superior, mientras su mitad inferior era quemada por uno de los brazos robóticos, y Tatiana se dio cuenta que ella la habría matado si él no la protegía. Nico le dijo a Tatiana
Tatiana que se calmara, porque su próxima misión revelaría si el dúo estaba hecho para el equipo, y de repente Andy se abalanzó sobre ella sin ropa alguna. Después de recibir un golpe en la cara con la espada de Andy, el traje robot de Tatiana comenzó a sobrecalentarse, y Nico le dijo a Andy que sacara a Fuko de allí porque su traje de robot en realidad estaba destinado a contener su habilidad, que era capaz de acabar con una ciudad entera. Sin embargo, Fuko la agarró y entre lágrimas confesó que era ella quien había muerto. Gina usa su habilidad de desbloqueo y agrega que Andy solo estaba luchando para protegerla. Se disculpó con Tatiana y prometió compensar la pérdida de Gina antes de pidiéndole que sea amiga de ella. Tatiana recuperó repentinamente el control y más tarde se dieron la mano para marcar su nueva amistad. En el presente, Andy escapó de los guardias armados con Chikara y Fuko y les dijo a Tatiana que no podía respaldarla. Entonces, ella le dijo que fuera a la superficie mientras abría su traje de robot. Tatiana dijo que no les perdonaría que lastimaran a su querida amiga y liberó completamente su habilidad. Creed la atacó con su ametralladora, pero sus balas se derritieron al impactar con su armadura robótica, por lo que liberó un gas venenoso para eliminarla. Hace algunos años, la habilidad de Tatiana se activó durante su fiesta de cumpleaños, lo que llevó a la muerte de sus familiares, así como de todas las personas que se encontraban en los alrededores. Ella huyó sin rumbo hasta que fue atrapada por la mafia que intentó venderla al mejor postor. Sin embargo, Billy la salvó al disparar a toda la escoria criminal en la sala de subastas y ella intentó convencerlo de que la destruyera, pero Billy le dio algunos bocadillos. Explicó que su habilidad creó una barrera intocable desde la superficie de su cabello y piel y la llevaron a la sede de la Unión, donde Nico diseñó un cuerpo robot para ella. Billy le aseguró que sus poderes eventualmente serían utilizados para proteger a alguien y él le aconsejó que lo dejara ir cuando llegara el momento. En el presente, Tatiana creó un campo intocable masivo que destruyó el barco, lo que le permite a Andy tener una visión clara de un Reaper. Mientras flotaban en el cielo llevando a sus damiselas, Andy disparó una bala con el dedo a un Reaper. Latla volvió a utilizar su habilidad para cambiar la trayectoria de la bala, por lo que Andy les disparó varias balas más, que también fueron evadidas. Cuando Andy los atacó, un Reaper activó algunos propulsores de cohetes adicionales en su pierna, y Andy le dijo a Chikara que tenían que arreglar las cosas allí porque Fuko moriría si dejan pasar las cosas. Le dijo a Chikara que usara su habilidad, por lo que Chikara respiró hondo antes de activar su inmóvil. Al Reaper notó que estaba congelado en el aire, pero sintió que era un punto muerto, porque el grupo de Andy no podía moverse tan bien, y se preguntó si era una táctica desesperada para ganar tiempo. Andy le disparó una bala con el dedo, pero se detuvo en el aire, y Al Reaper inicialmente pensó que había fallado, pero luego se dio cuenta de que Andy estaba disparando desde un lugar detrás del campo de visión de Chikara. Andy le ordenó a Chikara que desactivara su habilidad, y cuando lo hizo, la bala congelada golpeó al Latla en la espalda. Le dijo a Chikara que lo reactivara, pero notaron que Al Reaper repentinamente había desaparecido de su campo de visión. El enemigo apareció sobre ellos y usó un artefacto llamado Blade Runner para destrozar a Andy por la mitad. Chikara intentó congelar a un Reaper nuevamente, pero fue demasiado lento una vez más, ya que un Reaper les disparó múltiples cortes de Blade Runner. Chikara logró congelar los cortes, pero un Reaper señaló que estarían muertos si parpadeara de nuevo. Andy dijo que casi había descubierto la habilidad del Atla, y luego le dijo a Fuko que apostará todo a su factor aleatorio de mala suerte. En ese momento apareció Tatiana y creó un campo intocable que los impulsó a través de los cortes de un Reaper. Un Reaper cegó a Chikara con sangre y les disparó otro corte de Blade Runner, y Andy lo neutralizó con un corte sangriento llamado Luna Creciente Carmesí. Luego Fuko besó a Andy en la mejilla y le dijo a Chikara que necesitaban su poder porque un meteorito estaba a punto de caer sobre ellos. En ese momento, un Reaper volvió a cortar a Andy y él cayó al río junto con el meteorito que vino de la mala suerte de Fuko. Pensando que Andy estaba acabado, un Reaper atacó a Chikara, pero el cobarde finalmente demostró valor cuando detuvo a un Reaper justo a tiempo para que Andy disparara una bala directamente a través de su pecho. Latla llevó al herido un Reaper a una boca de ballena y les dijo que él no moriría ese día antes de escapar con su equipo. Después de que se fueron, Fuko comenzó a preocuparse por su lesión, por lo que Andy confirmó que la habilidad de un Reaper había sido desactivada al mostrarle que su cuerpo se estaba regenerando. Agradeció a Fuko, Tatiana y Chikara por ayudarlo con sus habilidades, y después le dieron a Chikara una semana para decidir si quería unirse a ellos en la unión o no. Una semana después, Fuko y Andy lo esperaban afuera de la escuela de Chikara, y cuando faltaban 10 minutos para que terminara el plazo, se llevaron el susto de su vida cuando vieron a un Reaper en formato más pequeño. Cuando Fuko le preguntó cómo sobrevivió, dijo que murió por el disparo de bala que le dio Andy en el corazón, pero terminó luciendo así después. Les aseguró que había vuelto a su tamaño original en poco tiempo,
tiempo, y Andy de repente lo envió volando con un puñetazo. Estaba actuando extrañamente alegre a pesar de que le acababan de sacar los dientes, pero Andy le agarró la camisa y le dijo que quería causarle más dolor porque no estaba satisfecho con solo dispararle en el pecho. Ripper se disculpó y le preguntó a Fuko sobre su lesión, por lo que ella le dijo que había sido curada por un médico. Luego le entregó a Fuko una pistola como regalo, y ella inmediatamente al tocarla tuvo una visión de un ser superpoderoso que destruía el mundo. Ella gritó y dejó caer el arma al suelo antes de preguntarle a Andy qué era. Cuando Andy tomó el arma, tuvo la misma visión, y cuando le preguntaron a Ripper lo que vieron en la visión, él dijo que era Dios. Ripper dijo que él y su tripulación decidieron gobernar el mundo antes de que Dios viniera, porque se dieron cuenta de que nadie tenía ninguna posibilidad de derrotarlo. Andy dijo que será un reinado corto, pero Ripper dijo que su equipo tenía una ventaja porque podían dar el siguiente paso, a diferencia del grupo de Andy. Mientras Andy intentaba entender lo que quería decir, recibió una llamada de la Unión, informándole que los miembros de la Unión estaban luchando contra los cazadores de negación en dos lugares separados. Ripper reveló que el nombre de su grupo era Under y dijo que harían del mundo un lugar mejor para que sea justo. Voló más lejos de ellos y se ofreció a hablar bien de ellos con Dios si se unen a su grupo, pero Andy argumentó que podría matarlo porque existe. Después de irse, Andy declaró con orgullo que se unirían para derrotar a Dios, y Chikara estaba aterrorizado y trató de huir. Sin embargo, Andy lo alcanzó, y cuando vio cómo Fuko se emocionaba con el edificio de la escuela de Chikara, le pidió que les diera un recorrido por su escuela. Cuando entraron, Andy le dijo a Chikara que el mundo se acabaría en enero si le dieron más penalizaciones, y Chikara dijo que tenía que vivir lo suficiente para expiar sus faltas por dejar sin vida a sus padres. Durante sus últimos años, Chikara regresaba de un viaje de compras con sus padres, y después de cruzar la calle, su inmovilidad se activó por primera vez, provocando que sus padres se congelaran en medio del camino. Cuando un camión se acercó a ellos, Chikara intentó salvarlos, pero fueron brutalmente atropellados. Su padre murió inmediatamente, pero su madre sufrió algunas heridas graves que la enviaron al hospital hasta el último día de su vida, cuando le dijo a Chikara que se convirtiera en alguien que tomara acción por otros antes de morir. Esta historia conmovió a Fuko hasta las lágrimas porque pudo identificarse con ella basándose en su propio pasado trágico, y Chikara hizo que los tiempos fueran aún más identificables para ella al mencionar cómo intentó resucitar después de descubrir que él era la causa de su muerte. Con lágrimas en los ojos, les dijo que decidió vivir porque sintió que era lo que sus padres querrían para él, y les dijo que quería unirse al equipo. En ese momento, el amigo de Chikara, Ryo, se acercó y comenzó a hablar con su amigo sobre sus planes universitarios. Cuando Andy dijo que era hora de irse, Chikara agradeció a Ryo por todo y se despidió de él antes de entrar al coche de Andy. Allí, le dijo a Andy que quería borrar los recuerdos que Ryo tenía de él. Entonces, Andy hizo que Nico borrara los recuerdos de su amigo, y Chikara lloró mientras el auto conducía adelante. Fuko le dijo a Andy que le enseñara a luchar porque quería derrotar a Dios, y él acordó. Algún tiempo después, el escuadrón de la Unión se reunió en la mesa redonda y apareció Apocalipsis para informarles. Hace un tiempo, Tatiana le preguntó a Billy por qué se puso las espuelas ese día, y él le dijo que era porque estaba usando el sonido para ver a su alrededor. Tatiana dijo que no los necesitaba porque ya la tenía, y le recordó que ella prometió ser sus ojos, así que la calmó diciéndole que la necesitaba. En el presente, Apocalipsis les informó que las 4 misiones disponibles tenían la penalización número 100 en juego, y anunció que cada misión estaba abierta a todos los que vivían en la Tierra. La primera misión era neutralizar a un Uma llamado Spring, y el premio era la ubicación del artefacto Aegis. La segunda era neutralizar al Uma llamado Summer, y el premio por eso era la ubicación del Negador Unchange. La misión 3 consistía en capturar al Uma Autumn, y el premio por ello era la adición del Uma llamado Ghost. La cuarta misión fue la neutralización del Uma Winter, y la recompensa fue la ubicación de un artefacto llamado Remember. Apocalipsis dijo que la fecha límite de la misión era a fines de diciembre, y la penalización por no completar las misiones era que se agregaba el Uma llamado Revolution. Shen preguntó si Mui podía participar en las misiones, por lo que Whis dejó en claro que todos, incluidos los que estaban fuera de la mesa redonda, eran libres de participar en cualquiera de las misiones. Billy los interrumpió señalando que si algunos de ellos murieran antes de conseguir una victoria, y si se hubiera disparado la penalización 101, habrían sellado su derrota. Dijo que solo necesitaban matar a 3 de los 4 objetivos, y sugirió arrojando armas nucleares sobre ellos. Tatiana dijo que su plan causaría la muerte de muchas personas inocentes, y Billy dijo que estaba bien porque sería lo único que perdería. Luego llamó a Whis ingenua por buscar siempre un mejor
resultado y dijo que era imposible para cualquiera de ellos matar a Dios. De repente, disparó algunas balas a todos y todos evadieron el ataque aparte de Ishin, quien fue golpeado mientras intentaba proteger a Phil. Andy y Shen apuntaron sus armas a Billy y Andy dedujo que Billy era de alguna manera conectado con los recientes eventos de villanos que enfrentaron. Mientras Nico operaba a Ishin, Billy lo provocó, por lo que Top le pateó los dientes. Sin embargo, Billy apareció de repente en la mesa y anunció que la mesa redonda ahora pertenecía a Ander, ya que los otros miembros del grupo aparecieron en un monstruo volcánico. Luego afirmó que él sería el que derrotaría a Dios y Tatiana estaba en un estado de incredulidad porque su figura paterna había traicionado a su equipo. Ella les dijo que el chico con el que estaban no era Billy, porque su habilidad Unbelievable solo le permitían alcanzar objetivos con su arma que normalmente serían imposibles al rebotar las balas en las superficies. Cuando un Reaper lo llamó jefe, todos se dieron cuenta de que era un traidor, así que Top intentó atacarlo usando movimientos rápidos, pero Billy venció al aspirante a velocista fácilmente antes de regenerarse usando la habilidad de no muerto. Mientras el resto del escuadrón de la Unión atacaba a Billy, él usó la habilidad de Whis para detenerlos antes de ordenarle al monstruo Burn que los atacara. Después de esquivar el ataque del monstruo, le pidió a Tatiana que le entregara su habilidad, pero Fuko la defendió disparándole en la cara con la pistola artefacto. Mientras Billy se alejaba con su pandilla, Whis enfatizó que necesitaban detenerlo de tomar la mesa redonda, o de lo contrario, perderían su forma de oponerse a Dios, así que Andy se ofreció a detenerlo usando la mala suerte de Fuko. Whis dirigió a todo el equipo de la Unión y les asignó roles especiales que apoyarían el ataque de Andy y Fuko, a excepción de Tatiana, a quien se le pidió que permaneciera al lado. Como los agentes de Ander estaban sobre Burn, Reaper habló de lo fácil que fue conseguir el salto sobre los fraudes de la Unión, pero Billy le dijo que no sería fácil porque ellos pronto llegarán a detener su impulso. Reaper dijo que le sorprendió que su jefe terminara siendo el tercer escaño en Unión, ya que era la primera vez que se conocían. Aceptó cooperar con él, pero dejó claro que su objetivo era lo que venía después de matar a Dios. Le preguntó a Billy si los traicionaría, y Billy respondió que no lo haría porque su grupo no operaba bajo algún motivo vago como la justicia, lo que significa que la confianza dentro de su organización se derivaba del interés mutuo. Mientras tanto, después de que Whis asignó a todos los miembros del equipo a sus roles, Fuko le dijo a Tatiana que Billy era una persona maravillosa, y Tatiana la abrazó mientras le decía que salvara a Billy para ella. Después, Fuko se subió a la espalda de Andy y se lanzó hacia arriba para enfrentarse a Billy y su equipo. Mientras volaban por el aire, Fuko dijo que deberían concentrarse en derrotar a Burn y hablar con Billy después, pero Andy se burló de ella al mencionar el hecho de que le disparó a Billy en la cara hace un momento. Luego admitió que quería hablar con Billy porque le resultaba difícil creer que Billy formaría una organización completamente nueva por una diferencia en políticas, pero dijo que le daría un golpe por hacer llorar a Tatiana. Cuando pudo ver a Burn, le preguntó a Whis si las cosas estaban preparadas de su parte, y cuando ella dijo que sí, él y Fuko se lanzaron sobre Billy y su grupo. Inmediatamente que Billy los vio, activó su habilidad Injusticia, pero antes de que pudiera lanzar un ataque, Andy le cortó el cuello mientras Fuko lo besaba en la mejilla. Luego lanzó su cabeza a la boca de Burn, y Fuko les advirtió que una enorme ola de mala suerte se avecinaba mientras Andy se dirigía hacia el interior del estómago del monstruo. En ese momento, el monstruo recibió una descarga eléctrica de aproximadamente 1.000.000 de voltios, y uno de los científicos de Nico lo congeló utilizando el sistema de enfriamiento de la instalación. Billy dijo que eso solo les daría tiempo, ya que el cuerpo del monstruo estaba completamente desarrollado y pronto se regeneraría, pero Fuko les advirtió que se avecinaba otro golpe de mala suerte, y los científicos usaron una enorme arma especial para apuñalar al monstruo. Todos celebraron la derrota de Burn, pero el equipo de repente notó que Tatiana estaba desaparecida. Andy le propinó un golpe a Billy, pero este se regeneró su cuello roto usando la habilidad de no muerto de Andy. Entonces Andy le pidió a Fuko que le entregara las armas que sostenía. Billy comenzó a moverse por el campo de batalla usando la habilidad imparable de Top, y él pateó a Andy, pero Andy logró cortarle la pierna cuando hizo contacto. Billy regeneró su pierna y usó Injusticia para hacer que Fuko saltara de la plataforma. Andy saltó para salvarla y se dio cuenta de que la habilidad principal de Billy era copiar las habilidades de negación de otros, y Burn de repente volvió a la vida. Cuando el equipo se dio cuenta de esto, Whis preguntó por el bienestar de Andy y Fuko, y ella se quedó atónita cuando Tatiana le dijo que volaba hacia Billy mientras los llevaba a ambos. Cuando Whis le dio la orden de estar a la espera, Tatiana dijo que necesitaba hablar con él desesperada. Whis le dijo que la operación dependía de si ella todavía tenía sentimientos por Billy. Cuando el trío llegó de nuevo al andén, Tatiana intentó hacerles entrar en razón, pero él le dijo que no importaba y usó Injusticia en ella.
ella. Sin embargo, Tatiana lanzó un campo intocable que aplastó a Billy contra la pared, permitiendo que Fuko se apoderara de Apocalipsis. Andy amenazó con matar a Apocalipsis para que los villanos no obtendrían sus recompensas, pero Apocalipsis se liberó abrumando a Fuko con visiones traumatizantes. Sin embargo, Phil se aferró a Apocalipsis y Billy les dijo que se lo daría mientras tanto, pero les informó que tomaría algo llamado Arca antes de escapar. Después de que se fue, Whis pidió al grupo que se reuniera. Todos se reunieron en el lugar que solía ser la mesa redonda, y Apocalipsis, que ahora estaba encarcelado, seguía despotricando sobre las diferentes formas en que planeaba desanimarlos. Cuando Whis le pidió a Nico un informe de daños, él dijo que las cosas no estaban tan mal como parecían. Pensó que las cosas habrían sido mucho peores si hubieran comenzado otra pelea en lugar de forzar un empate robando a Apocalipsis. Luego le preguntó si Fuko estaría bien, por lo que él confirmó que eventualmente lo conseguiría. Andy dijo que notó que las cosas no iban bien desde que escuchó la política de Whis con respecto a las misiones con Galaxy como penalización. En aquel entonces, Whis dijo que primero movilizarían a todos sus miembros para limpiar las primeras 3 misiones y aceptar la penalización porque se estaban centrando en fortalecer sus fuerzas. En el presente, Andy dijo que fue una decisión extraña, dado el hecho de que Ragnarok era acercándose, y Shen dijo que había sentido curiosidad por la familiaridad de Whis con Victor, también porque los vio animarse unos a otros durante su batalla. Mencionó el hecho de que Andy no había sacado a Victor en casi 200 años, y también señaló que Victor sabía de la existencia de Galaxy antes de que se estableciera la regla. Incluso añadió que parecía que vivía en un mundo donde existía Galaxy. Miko dijo que lo del arca que mencionó Billy le causó curiosidad porque Unión no tenía cualquier dato registrado para un artefacto llamado arca. En ese momento, Whis se quitó el casco y les aseguró que no estaba usando su habilidad sobre ellos antes de revelar que el mundo en el que vivían estaba en bucle. Ella explicó que estaba en un ciclo constante de destrucción y renovación por obra de Dios y dijo que la Unión era una organización creada para detener eso. Todos se sorprendieron, pero Fuko se dio cuenta de que las imágenes del artefacto que ella vio eran de antes de que las cosas fueran recreadas. Whis dijo que era una historia de su propia incompetencia, por lo que se reunió fuertes negadores para matar a Dios. Andy le preguntó cómo era que ella era la única que sabía sobre el bucle, por lo que ella reveló que había estado usando el arca para experimentarlo de primera mano. Cuando Andy le pidió que presentara pruebas, ella dijo que explicaría cómo empezó el mundo y cómo terminaría. Comenzó revelando que todo en el planeta volaría en pedazos y se formaría un nuevo planeta, mientras que los fragmentos del viejo mundo permanecerían en el espacio. Ella le dijo a Fuko que los meteoritos que caían del espacio cada vez que usaba su desbloqueo eran estos fragmentos del viejo mundo, y Fuko se sorprendió porque le enseñaron algo diferente en la clase de ciencias. Como prueba de su propio bucle, señaló correctamente que Andy tenía un lunar en su oreja derecha, y esto les hizo darse cuenta de que ella y Victor solían ser compañeros cercanos. Andy se dio cuenta de que ella y Victor estaban trabajando juntos durante estos bucles porque Victor no podía morir incluso cuando el mundo fuera destruido, y Whis usaba el arca para comunicarse con él. Whis dijo que solo había 2 maneras de evitar las reglas. La primera era que Andy muriera y la segunda era que Dios no viviera. Ella supuso que la insurrección de Billy se debió a que se filtró la noticia del bucle y decidió expiarlo quitándose la vida. Sin embargo, todos en la pandilla le dijeron que no lo hiciera porque creían en ella, e Ishin montó una nueva mesa redonda en la que todos se sentaron. Durante su reunión, Whis dijo que necesitaban detener a Billy, aplastarlo y recuperar todo lo que el grupo les quitó. Ella asignó especialmente a Andy y Fuko para verificar la legitimidad de cierto libro, que ella creía contenía los últimos y futuros acontecimientos del mundo escritos por un cierto artefacto. Whis sacó un libro de su abrigo y Fuko se sorprendió cuando lo vio porque era una copia de un manga romántico que ella consideraba una obra maestra. También sacó una copia de un manga de deportes, donde un club de fútbol espacial estaba a punto de volar una escuela entera, pero el disparo especial del Capitán Justicia destruye todos los objetivos y restablece la paz. Fuko se dio cuenta de que la historia era muy similar a la forma en que Whis venció a la raza extraterrestre que invadió cuando Galaxy entró en vigor. Sacó varias otras copias de manga y dijo que necesitaban investigarlas porque podrían estar conectados a otras batallas. Fuko mencionó el hecho de que nadie sabía nada sobre el autor de estos mangas. Entonces, Whis le informó que fueron dibujados con un artefacto llamado Headliner y explicó que los objetos dibujados por sí mismos no se vieron afectados por la adición de nuevas normas. Esto significaba que el manuscrito original no estaba sujeto a la unificación lingüística y todavía estaría en japonés. Whis luego le dijo a Andy y Fuko que quería el estado del manuscrito en bruto e información sobre el autor, Ano Un. Andy se dio cuenta de que el objetivo sería la editorial, por lo que decidió que preparara un manga romántico explosivo para la misión.
misión. Algún tiempo después, Andy y Fuko fueron llevados a una habitación especial por una de los subordinados de Nico llamada Miko, y mientras estaban allí, Fuko se dio cuenta de que era más despistada haciendo manga que cualquier aficionado. Andy activó un nuevo programa de computadora para ayudar con el proceso de creación del manga y motivó a Fuko hasta que finalmente tuvo algo de motivación para dibujar. Mientras dibujaba el manga, le dijo a Andy que creía que podría desbloquear mucho mayores golpes de mala suerte si comprendiera mejor sus sentimientos. Varias horas después de beber unas 5 docenas de bebidas energéticas, finalmente terminó su primer manuscrito de manga y Andy quedó impresionado con él. Entonces decidió hacer los guiones gráficos. En ese momento, Mui y Miko aparecieron para ayudarlos y las cosas se pusieron aún más difíciles cuando Tatiana también se unió al grupo de manga. Algunas horas después, Andy le informó a Fuko que había terminado con el guión gráfico, por lo que Fuko y los demás se pusieron a trabajar a toda marcha, mientras dibujaban las páginas del manga a una velocidad increíble. Finalmente, Whis también se unió al grupo, y mientras dibujaba con ellos, Fuko preguntó si ella explica por qué nada en el manga insinuaba nada sobre la traición de Billy. También señaló algunas inconsistencias en la redacción que hicieron que Whis concluyera que el autor omitió cosas intencionalmente. Fuko literalmente se congeló en una columna de hielo cuando vio lo impresionante que era el dibujo de Whis, pero trabajó durante varias horas más hasta que finalmente terminó el manga, al que tituló Undead Unluck. Al día siguiente mostró su manga a un editor y tras una dura crítica, la señora aceptó presentarlo al concurso. Después llevó a Fuko a una habitación donde encontró el manga que estaban buscando y mientras la editora hablaba sobre los arcos inéditos del manga, el Escuadrón Unión se dio cuenta de que estaba relacionado con los eventos actuales y futuros del mundo. Whis inmediatamente les ordenó que encontraran a Ano-un porque quería los detalles del futuro antes de que los agentes de Ander pusieran sus manos en él. Mientras tanto, Fuko vio a la editora hablando por teléfono con Ano, así que pidió hablar con ella y Andy la asustó para que aceptara la solicitud de Fuko. Cuando le entregó el teléfono a Fuko, Fuko le dijo a Ano que quería conocerla y la autora les dijo que vinieran a reunirse con ella en Canadá, donde se encontraba actualmente. En el avión a Canadá, Andy disfrutó de una comida de 5 estrellas y le dijo a Fuko que la autora era sospechosa porque solo habló con el personal editorial a través de llamadas telefónicas y cartas durante los 20 años que trabajaron juntos. También mencionó el hecho de que Unión estaba teniendo dificultades para capturar a este creador de manga enmascarado y dijo que estaba decidido a atraparla a toda costa. Unas horas más tarde, Andy y Fuko llegaron al parque en Canadá, donde tenían pensado encontrarse con Ano, y Fuko se dio cuenta de que allí era otoño. Se sentaron en un banco y comieron algunos bocadillos, y mientras discutían sus planes para atrapar al autor, no tenían idea de que ella ya estaba leyendo su manuscrito detrás de ellos. Ella preguntó si querían saber sobre el motivo de la traición de Billy, cómo derrotar a los Suma, el misterioso pasado de Andy, y cómo derrotar a Dios. Ella dijo que tenía un precio, y de repente unas arañas Suma aparecieron detrás de ella, pero a ella no parecía importarle porque sabía que era su territorio. Ella les dijo que estaban a punto de luchar contra el Uma Autumn, y dijo que estaban definitivamente a punto de volverse más fuertes después de derrotarlo. Ella declaró el inicio del arco de otoño, pero cuando las arañas intentaron atacarlos, explotaron en una pila de sustancia viscosa, lo que hizo que Ano se sintiera decepcionado. Andy apuntó con su espada a Ano mientras le preguntaba si conocía el futuro, pero ella de repente apareció frente a Fuko y le dijo que el otoño pronto llegaría. Cuando Fuko escuchó un grito, corrió a ver qué estaba pasando. A pesar de las advertencias de Ano, llegó a un lugar donde revivió el trágico recuerdo de la muerte de la profesora zombie durante la batalla contra Spoil. Poco después, los tres llegaron a un río donde el Uma Autumn y sus secuaces los estaban esperando al otro lado. Ano dijo que era un Uma que se alimentaba de la autobiografía de la gente, y vieron al monstruo transformar la cabeza de su víctima en un libro que lee brevemente antes de comer. Autumn pidió una historia más interesante y rara antes de enviar a sus monstruos araña hacia ellos, y Andy cargó contra ellos con Fuko en su espalda, derribando varias arañas antes de disparar una bala a Autumn. Sin embargo, su bala no le causó ningún daño a Autumn, y el Uma transformó la pierna de Andy en una pila de libros, por lo que se la cortó para que le volviera a crecer una nueva. Mientras tanto, Ano se cortó el brazo izquierdo y le colocó una versión del brazo de Andy, que ella desenfundó antes de dispararle una bala de dedo masiva a Autumn. Autumn se regeneró del ataque, y Ano se llevó a Andy y Fuko en un avión antes de que Henriper llegara a la zona. En el avión, les dijo que no podía regenerar su mano izquierda porque no podía manifestar un dibujo a la vez, pero dijo que estaba bien porque no lo necesitaba para dibujar manga. Cuando llegaron a su base, Ano sacó una garra de Uma Autumn y dijo que ayudaría a Andy a fortalecerse al conectar con su pasado. Cuando logró
golpeó con la garra, se transformó en un libro gigante que se extendía más allá de la atmósfera de la Tierra. Fuko se sorprendió por el tamaño del libro. Entonces, Anno le explicó que era así debido a que la parte de Víctor también estaba incluida y agregó que era el tiempo que él ha vivido. Cuando le preguntó si tenía que leer todo para aprender sobre el pasado de Andy, Anno dijo que ella simplemente tenía que entrar al libro y transformó a Fuko en una versión espiritual de ella misma usando un artefacto llamado Soul Calibur. Usando el artefacto, transformó el espíritu de Fuko en un objeto y la lanzó en los libros de recuerdos de Andy. Un tiempo después, Fuko se despertó en una tierra desierta y se dio cuenta de que estaba en los recuerdos de Andy. En ese momento apareció un vaquero e intentó atacarla, pero una versión pasada de Andy la salvó de la bala. Cuando ella lo llamó Andy, él dijo que no tenía idea de quién estaba hablando y su compañera femenina Josh la agarró mientras le preguntaba por qué estaba tratando de seducir a su capitán. Mientras Josh la sostenía, Fuko habló algo de inglés mientras se presentaba a Andy y revelando que ella conocía su futuro. Después, el vaquero la llevó al bar de una mujer a cuya hija salvaron y bebieron hasta que su compañero se desmayó. Unos minutos después, Fuko pidió unirse a su tripulación, por lo que Andy la sometió a una prueba de coraje que transmitió por lo mucho que confiaba en Andy. En ese momento, algunos vaqueros enemigos les dispararon algunas balas y los compañeros de equipo de Andy lograron salvar a Fuko a pesar de que recibieron disparos durante el ataque. Después de que murieron, Andy entró en modo bestia y destruyó a los vaqueros enemigos usando hachas y finalmente aceptó el hecho de que era un no muerto. Al día siguiente, enterraron a los compañeros de tripulación fallecidos de Andy y el dueño del bar se sintió culpable por guiar a los vaqueros enemigos allí. Así que Andy le dijo que les echara un poco de whisky en su tumba todos los años hasta que muera. Después, Andy y Fuko se embarcaron en una aventura juntos y lucharon contra varios malos durante años. Una noche, sus nuevos compañeros no creyeron que Fuko fuera una negadora de suerte, por lo que utilizó su habilidad para hacer que la camarera derramara un poco de cerveza sobre ellos. Más tarde se encontró con Andy en la orilla de un río y tuvieron una conversación profunda sobre la muerte antes de que Andy le dijera que fuera a su memoria más antigua. Mientras se desvanecía con lágrimas en los ojos, prometió besarlo en el futuro y finalmente apareció frente a un edificio en la memoria más antigua de Andy. Mientras Fuko se preguntaba dónde estaba, Víctor apareció frente a ella y le pidió que se fuera. Sin embargo, se negó a hacerlo porque estaba decidida a averiguar sobre el pasado de Andy y ella intentó dispararle, pero él apareció detrás de ella y dijo que no lo mataría. Cuando Fuko le preguntó por qué quería acabar con ella, él dijo que era porque no quería que ella volviera a espiar sus recuerdos y también porque le permitiría borrar lo único que le impide apoderarse del cuerpo de Andy. Fuko se rindió por lo que él le disparó con una bala en el dedo. Ella se despertó en un periodo diferente de los recuerdos de Andy, donde Víctor apareció detrás de ella y la mató de nuevo. Después de despertar en un nuevo periodo de tiempo, intentó huir, pero Víctor la atacó usando su habilidad. Sin embargo, Andy la salvó y destruyó a Víctor usando un golpe cohete. Fuko tuvo un emotivo reencuentro con su compañero y cuando Víctor se regeneró, él le contó a Andy sus planes de tomar el control de su cuerpo destruyendo a Fuko. Andy dijo que la defendería con todo lo que tiene porque conoce que su yo futuro la necesita. Entonces, Víctor le disparó con una lluvia de balas disparadas con los dedos. Andy esquivó el ataque y chocó espadas de sangre con Víctor hasta que Víctor obtuvo la ventaja al cortarla. Cuando Andy se regeneró, los dos no muertos se atacaron con sangre y Andy le pidió a Fuko que lo soltara para poder usar su mala suerte para derrotar a Víctor. Fuko le dio un beso y salió corriendo, permitiendo que Andy destruyera a Víctor con golpes de mala suerte almacenada en su dedo. Cuando Víctor se regeneró, lo envió a volar con un puño giratorio separado, que lo preparó para que lo aplastara un avión. Después, atraparon la cabeza de Víctor en una cápsula de contención y Fuko le contó a Andy que ella quería hablar con Víctor. Y de repente, él salió de la cápsula en la que estaban sujetándolo. Un rato después, Fuko le preguntó a Víctor cuál era su relación con Whis y él le contó cómo él y Whis fracasaron repetidamente en dejar de perder ante Dios hasta que ella comenzó a usar el arca para el bucle. Dijo que quería matarla porque no le gustaba ver a la mujer que amaba sufriendo y le dijo a Fuko que eventualmente ella sería lo suficientemente fuerte para alcanzar a Dios. Después de irse, Andy la besó y ella se transportó al presente. En el presente, Anno le dijo a Fuko que Andy estaba experimentando otra vida en el momento y dijo que sus recuerdos fortalecerían su corazón. Cuando Anno notó que un Reaper y su aliado habían llegado a su base, dijo que los mataría si planean interrumpir su navegación en la memoria. Anno desvió el ataque de la espada de un Reaper y dijo que quería aprender sobre el futuro de su manga. Le preguntó por qué estaba arriesgando su vida por ellos antes de lanzar un ataque aún más grande que le cortó el brazo derecho. Hace algunos años, Anno encontró el artefacto Headliner en el suelo
suelo, y cuando lo recogió, ella vio los eventos pasados y futuros del bucle temporal actual, lo que le hizo sentirse entusiasmada. Ella comenzó a dibujar estos eventos como manga, pero cuando fue a mostrárselos a su madre, ella se dio cuenta de que no podía verla. Esto se debió a que se había despertado como negadora con la habilidad desconocido y lloró mientras veía a su madre buscarla desesperadamente. Un día, vio a su madre rezando para que ella estuviera viva en algún lugar dibujando el manga que le encantaba. Así que tomó el G-Liner y continuó dibujando manga con la esperanza de que algún día pudiera conocer a los miembros de la unión que le dieron coraje. Finalmente publicó su primer manga romántico y quedó abrumada con felicidad cuando su manga fue serializado inmediatamente. Un tiempo después de ser serializada, fue a un bosque donde vio a Andy aprendiendo técnicas de espada con una chica. Cuando ella intentó abrazarlo, lo atravesó y lo vio darle a la chica el rechazo más brutal de todos los tiempos después de confesarle sus sentimientos. Los recuerdos de Anno sobre el futuro revelaron que los buenos perderían al perder a Andy y Fuko, y se dio cuenta de que podía anotar los eventos del futuro en su manga para cambiarlo. En el presente, Andy salió de su libro y destruyó a un negador que estaba escondido en la pared usando un corte de sangre. Fuko se puso triste al ver a Anno tirado indefenso en el suelo, pero Andy la motivó para prepararse para la batalla que se avecinaba. Cuando salieron, Fuko se puso en contacto con la compañera de un Reaper, pero ella logró robar el arma de Fuko antes de caer del techo. Fuko intentó convencer a un Reaper para que trabajara con ellos, pero él se negó porque quería usar el arca para detener la muerte predestinada del Atla. Cuando el Atla apareció con Autumn, un Reaper y Fuko tuvieron una carrera con sus compañeros sobre sus espaldas para ver quién destruiría a Autumn primero. Mientras atacaban a Autumn, Anno les dijo a Andy y Fuko que estaba segura de que podían derrotar al monstruo esta vez. Andy y un Reaper lanzaron ataques al monstruo, pero este los resistió, por lo que Andy atacó con un tajo a quemarropa. Sin embargo, Autumn se regeneró instantáneamente y a Reaper no lo afectó en absoluto. El monstruo comenzó a disparar a Andy, pero Andy las esquivó y Anno les dijo que compraran algo de tiempo mientras dibujaba el artefacto más fuerte que estaba garantizado para derrotar a Autumn. A Reaper y su grupo pensaron que ella estaba mintiendo y decidieron robar la victoria de Andy después de enfrentarse al monstruo. Mientras Anno los observaba pelear, les presentó a Etsune, su difunta madre, incluido un Reaper a quien ella llamaba Rip. Ella dijo que él era amable y tranquilo, pero lo reprimió después de perder a un ser querido. Ella construyó un artefacto que usó para transformar a Rip de nuevo a su forma adulta, y Rip le preguntó por qué usaba el artefacto porque sabía que hacía que el usuario envejeciera 10 veces el tiempo que estuvieron manipulando. Anno ya era una anciana, y cuando se acercó a ella le dijo que usara su poder para capturar el otoño antes de transformarse en un orbe. Cuando Fuko vio lo que le había pasado a Anno, recordó cómo el manga de Anno le había dado consuelo durante sus últimos años después de perder a sus padres y abuelos. Mientras Andy seguía atacando al monstruo, Rip le preguntó quién era Anno y por qué lo ayudaba. Fuko le contó todo lo que Anno hizo por ellos y le dijo que estas cosas eran necesarias para derrotar a Autumn. En ese momento, la araña de Autumn se fusionó con su cuerpo principal, lo que provocó que se transformara en un monstruo más poderoso. Intentó atacar a Andy después de atraparlo en un libro, pero Rip lo salvó asestándole una patada al monstruo que no pudo curarse. Después, los 6 lucharon juntos como una versión económica de los Vengadores, y Andy y Rip usaron un movimiento combinado para atravesar el cuerpo de Autumn. Con el núcleo del monstruo expuesto, Andy disparó una bala de mala suerte que destruyó el cuerpo de Autumn, permitiendo al Atla agarrar el núcleo del monstruo. Después de la batalla, Fuko agradeció a Rip por trabajar con ellos, pero cuando ella le pidió que se uniera a su lado, él se negó porque todavía tenía la intención de robar el arca para poder recuperar a un ser querido que perdió. Andy le dijo a Rip que Anno era un negador con una habilidad llamada desconocido, y después de que los agentes de Ander se fueron, Fuko estaba acostada en el pasto con Andy. Finalmente se cuestiona qué golpe de mala suerte le caería a Andy cuando finalmente tengan intimidad. ¿Un volcán estallará sobre él? ¿Será aniquilado por un cohete? Eso es todo por la historia de hoy.